Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Le voy a rogar por un momento que ahí donde está, si se quiere poner de pie, está bien. Si quiere ahí donde está sentado inclinar su rostro, lo hagamos por un momento, vamos a orar, ¿está bien? Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en este día, porque una vez más hemos podido contemplar y recibir tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Yo te pido, Padre, que en este momento tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todo nuestro ser, para que lo que vamos a ver de tu palabra, Señor, pueda ser grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y lo podamos poner por obra. Te ruego, amado Dios, que te acuerdes de mí, que no soy más que una simple vasija de barro y quieras usarme una vez más en esta mañana. Toma tú el control de todo mi ser, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos, a todos y a los que nos visitan por primera vez. Estamos viendo una serie que son los pilares donde descansa una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia sólida. Y entonces vamos a ver hoy el tercer pilar de esta serie. El primero fue koinonía, que es compañerismo. Es el compañerismo que tenemos que tener con Dios y con nuestro prójimo. Y el compañerismo se consigue a través de perdonar y reconciliarnos. La semana pasada vimos el segundo pilar, que es querigma. Y el querigma es la confesión de Jesús como Señor y el seguimiento como discípulos. Entonces, fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver el tercero de estas columnas, y allí está, es el servicio o diaconía. Ese es un nombre que la mayoría de nosotros que llevamos cierto tiempo en la iglesia debe ser familiar, porque hemos escuchado que en la iglesia hay diáconos, o lo llamamos así. Así que le quiero pedir que preste mucha atención a la siguiente frase. Se la voy a leer y estoy citando a alguien que dijo esta frase. Si usted no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Le repito, no es una frase mía, no me la inventé yo. Alguien más la dijo, ya les voy a decir quién la dijo. Si usted no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Esta frase es popular y no está en la Biblia, así que no la vaya a buscar porque va a decir que yo les dije que estaba en la Biblia. No, no está en la Biblia. Se le ha atribuido a varios personajes a través del tiempo. Uno de ellos es el expresidente dominicano Juan Bosch, y otra persona es la Madre Teresa de Calcuta, y a otro que se le atribuye es al Papa de origen alemán, el Papa Joseph Ratzinger. Lo cierto es que no sé si el presidente dominicano, y con todo respeto a mi hermana dominicana, no sé si él la dijo y si vivió por eso, porque una cosa es decirla y otra cosa es vivir por ella. Así que de estos tres, quien sé que sí vivió esta frase como lo que significa fue la Madre Teresa de Calcuta. De esos tres, pues, de ella solamente puedo decir que vivió una vida de servicio, porque se entregó completamente a los leprosos, a cuidar los leprosos en India. Así que trató de vivir por esa frase. Esta frase de alguna manera define lo que el ser humano debe ser, una persona que presta servicio a sus congéneres. Así que desafortunadamente en los últimos tiempos nuestra actitud, o la actitud más bien general del mundo, es a mí que me sirvan. Yo eso de servir no, a mí me tienen que servir. Prefiero usar a otros antes de que me usen a mí. Entonces, en las escrituras sí tenemos una frase, y está allí, va a estar en la siguiente, que sí sabemos quién la dijo y cómo la vivió. ¿Sí? La encontramos en Marcos capítulo 10, el verso 45, y la consignó de esta manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las dos veces que la palabra servir aparece en este verso es diaconía. Así que la palabra diaconía o diácono significa servir o servidor. Y eso es lo que vamos a hablar. Así que en corto, como dicen nuestros hermanos los mexicanos, la vida se trata de a cuántos servimos y no cuántos nos sirvieron a nosotros. Se trata de servir a otros. Así que diaconía
en la iglesia es un atributo muy especial. ¿Por qué? Porque es un atributo que todos los creyentes debemos manifestar. De una manera u otra tenemos que servir a alguien más. Y en esta iglesia tenemos una preciosa bendición en el último tiempo, que han llegado muchas familias nuevas. Así que las oportunidades para servir están por todas partes. Solo basta con mirar a nuestros hermanos que llegan a las visitas, a llevarlos a una silla, preguntarles qué necesitan. Eso es parte de lo que nos somos. Así que esta debe ser una característica sobresaliente de cada uno de nosotros como creyentes, estar dispuestos a servir. Para eso no necesitamos una gran preparación teológica, no necesitamos, puede ser parte del servicio, pero realmente lo que necesitamos para poder servir, ¿qué es? Ganas de hacerlo, simplemente, más que eso. Así que vamos a ir rápidamente. Ahora, quiero decir, hay 5 características, 5, que nos permiten ver cuando una persona es un servidor, es un diácono. ¿Ok? La primera de ellas, ¿cuál es? Debe estar lleno del Espíritu Santo. Yo sé que esto suena medio, pero no se asuste. Temprano, cuando la iglesia se formó y nos narra el libro de los Hechos, surgió algo muy interesante, y es que esta iglesia empezó a crecer de manera exagerada, de manera precipitada, y con el crecimiento vienen problemas. Porque crecemos, aumentamos, pero también surgen dificultades. Y son buenas dificultades para tener, porque cuando usted tiene una iglesia que está creciendo y la gente necesita, y los visitas y las familias necesitan ser servidas, pues es un bonito problema para tener, decimos nosotros. Así que el libro de Hechos nos dice que cada día Dios añadía los que habían de ser salvos. Pero esto produjo el problema. ¿Cuál es el problema? Que las hermanas viudas de los griegos no se sentían bien atendidas con respecto a las viudas judías, porque parece que las mandaban al final de la cola, de la fila, y entonces no les tocaba la pechuguita, sino quizás la alita o algo, no sé exactamente, pero no estaban muy satisfechas. Y entonces empezó a ver ese, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vinieron a los apóstoles, y Pedro, que era el líder de los apóstoles en ese momento, dice, pues hagamos una cosa, busquemos a 7 varones, y todos eran griegos, de origen griego estos 7 que buscaron, y pongámoslos a servir. Pero aquí está lo interesante. Mire las 3 condiciones que pone Pedro para buscar personas, quiero que me escuche bien esto, personas para servir un plato de comida. Mire las condiciones. Busquen 7 varones de buen testimonio, llenos de el Espíritu Santo y de sabiduría. Mire la condición que debe tener una persona para servir. Un hermano para servir. Si usted es nuevo, no se asuste por lo que le estoy diciendo, porque como vimos la semana pasada, en el momento que nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos genuinamente la llenura del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos ese ingrediente para que estos hermanos llenos del Espíritu Santo, sabios y de buen testimonio, sirvieran ¿qué? La comida a las hermanas, a las viudas griegas, para servir a la mesa. Ahora, los que ocupamos otros roles dentro de la iglesia, ¿de qué debemos estar llenos? Del mismo Espíritu Santo, igual. Porque lo que tenemos nosotros aquí es que tenemos que servir. Y no será posible servir a otros de corazón, genuinamente, a menos que el Espíritu Santo nos llene el corazón y nos dé ese gozo por hacerlo. Porque cuando usted y yo servimos a alguien, la actualidad tiene dos circunstancias. Humanamente servimos a alguien cuando tenemos un interés y esperamos que esa persona nos dé algo a cambio. Si usted abre la puerta de un edificio donde usted está entrando, le abre la puerta a alguien, ¿qué es lo que usted espera por lo menos que esa persona le diga? Gracias. Si usted da el paso en el tráfico, que he probado que aquí no es tan fácil, pero bueno, usted pone la luz y el que viene atrás acelera, le da paso. Cuando usted da paso, ¿qué es lo que espera
que el conductor de adelante haga, aunque sea que levante la mano y haga así, ok, gracias. Cuando no lo hacen, nos molestamos. Esa es una forma de servir. La otra forma de servir, que es la bíblica, nosotros servimos sin esperar nada a cambio. Las gracias y la gloria ha de ser, ¿para quién? Para nuestro Dios. Entonces, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es apenas lógico. Vamos a servir en un rol espiritual. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. El segundo, ¿cuál es? Un diácono toma la iniciativa. Esto es muy importante para todos nosotros. En el pasaje en el que Juan nos relata, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, nos está hablando de aquel momento previo a la última cena del Señor, donde Jesús lavó los pies de los discípulos. Lavó los pies de los discípulos. Y resulta que era una costumbre normal en aquel tiempo que al entrar a una casa había una jarra grande con agua, un perol más pequeño, y con ese se ponía agua y se le lavaban los pies a los invitados. Generalmente ese trabajo lo hacía el esclavo que menos valor tenía en una casa. O sea, era el esclavo más bajo porque se consideraba que era el trabajo más indigno. Porque en la antigüedad, si no lo sabía, habían esclavos que eran médicos, eran maestros. Y los ricos, los poderosos los tenían para esas funciones. Pero había un esclavo específicamente designado con el oficio más bajo que podía haber en aquel tiempo: lavarle los pies a alguien. Y en aquella noche los discípulos llegaron, entraron, se fueron acomodando en la mesa. ¿Y quién tomó la iniciativa? Los discípulos, ninguno dijo: oh, espera, aquí hay algo que hacer antes de que pasen a la mesa, espere, les lavo los pies. No. Se fueron acomodando y Jesús inmediatamente se dirigió a donde estaba aquella vasija con agua, tomó una toalla y vertió y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Eso es lo que un servidor necesita entender, que necesitamos tomar la iniciativa. La iniciativa, mi hermano. Ir donde vemos una necesidad, tenemos que hacerlo inmediatamente. Y en una iglesia, créame, si usted es nuevo, se va a enterar pronto. Necesidades hay muchas por todas partes. Por muchas partes. Entonces, nosotros necesitamos tomar la iniciativa. Como le decía hace un momento, en esta iglesia el Señor nos está añadiendo cada domingo, hay familias, y esa es una gran oportunidad. Y una de las partes importantes, tal vez no lo notemos de esa manera, pero es saludarnos. La manera como nos saludamos es que nos permite reconocer a algunos que estamos cada domingo, pero cuando usted ve una cara que no ha visto, apriétele la mano con gozo, dígale: bienvenido, aquí estamos para servirle. Porque esa es parte de lo que somos como discípulos de Cristo, servidores. Así que si usted ve una oportunidad de servir en esta iglesia, no la deje pasar. Déjenme hacerles una pregunta medio retórica. Si usted va un día por la calle y de pronto ve un billete de $100 por ahí volando sin dueño, sin apellido ni nada, ¿qué haría usted? Que se lo ¿Usted se apresuraría a levantarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo deja para alguien que quizás lo necesita más? No, ¿cierto que no? Precisamente. Bueno, mi hermano, cuando a usted y a mí se nos presente una oportunidad de servir en la iglesia, no la deje pasar. Haga cuenta que es un billete de 100 y mucho más. No la deje pasar. Porque es como Dios le está trayendo a alguien para que usted pueda servirlo. Y esto no solo aplica, como les he venido diciendo estos 3 domingos, esto no solo aplica en la iglesia. El pastor o el hermano que habló allá dijo que había que servir en la iglesia. No. Recuerde que cada uno de estos atributos he venido hablando que empiezan ¿dónde? En casa. La coinonía, ¿dónde empieza? Con mi esposa, mis hijos. ¿Dónde empieza el discipulado? En casa. ¿Dónde empieza el servicio? En casa.
soy latino, soy de descendencia colombiana y mi padre nos tenía prohibido a nosotros, a mi hermano y a mí, que entráramos a la cocina porque eso era trabajo de las mujeres. Pero como mi padre viajaba porque era militar, entonces cuando él no estaba, mi madre decía, vengan para acá, jovencitos. Nos enseñó a cocinar, nos enseñó a lavar, nos enseñó hasta remendar medias. ¿Sabían que las medias se remendaban? Algunos de ustedes no saben que las medias se remendaban. Había que ponerle un bombillo adentro para que la costura no quedara muy gruesa y le marcara. Y nos decían, madre, y cuidadito le dicen a su papá que yo los puse a hacer esto. Ya con eso sabíamos cómo era el asunto. Entonces aprendimos. Así que servir empieza en casa. Empieza en casa y es mutuo. El tercero, mire esto, la tercera cualidad de un discípulo es que sigue el ejemplo ¿de quién? De Jesús. Muchos de los líderes, y por eso a nosotros como pastores que somos servidores, tenemos que empezar dando el ejemplo, nuestro testimonio, ¿cierto? De servir a otros. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13 que les he mencionado hace un momento, después de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, en el verso 15 dice algo precioso. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mi hermano, cuando usted vino a esta iglesia, cuando llegó a esta iglesia, y antes de que usted se diera cuenta, sabe que Cristo ya le estaba sirviendo a usted. Y nos sirvió de una manera suprema cuando en la cruz murió. ¿Sirvió para qué? ¿Lavarnos los pies? No, lavarnos de nuestros pecados por medio de su preciosa sangre. Entonces, Él ya nos sirvió. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo. Y una de las promesas que tenemos, que es maravillosa, y a mí no me cabe en la cabeza, pero dice que el día que entremos a su presencia y que estemos todos finalmente, dice que nosotros nos sentaremos a la mesa y Él nos servirá, hermano. ¿Puede usted hacerse por un momento, cerrar sus ojos, imaginarse una mesa impresionante en el cielo con todas las cosas y ver que Jesús es el que está allí con la toalla y listo para servir? Es majestuoso nuestro Dios, mis hermanos. Nos ha servido, nos sirve y nos seguirá sirviendo por la eternidad. Así que usted y yo no tenemos excusa. Así que solo quiero hacerle una pregunta una vez más retórica. De esta frase, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la parte o la palabra que no entendió usted de ahí? ¿Es un concepto teológico muy profundo? ¿O es un concepto muy práctico? Muy práctico. ¿Y a quién aplica? ¿Al pastor y a algunos líderes? Aplica a todos. Porque ejemplo os he dado. Así hagan entre ustedes. A veces algunas iglesias tradicionalmente cuando es Semana Santa hacen eso y le dicen a los hermanos, bueno, claro, a los hermanos hay que avisarles con una semana de anterioridad para que se hagan el pedicure y todo ese tipo de cosas. Jesús no. Quítense las sandalias. ¿Cómo cree que tenían los discípulos los pies ese día? ¿Eran sandalias? ¿No había caminos pavimentados? Los pies los debían traer sucios y uno que otro con cierto olor. ¿Usted cree que algo fuerte, sí, algo? Jesús no tuvo problema de lavarle los pies. ¿Y qué nos ordena? Que usted y yo hagamos exactamente lo mismo. Así que un discípulo sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es más? ¿Cuál es el siguiente? Un diácono sabe cuál es su misión y cuál es su lugar. Esto es muy importante y quiero que me presten atención. Para poder llegar a ser diácono, servidor, cada discípulo debe ser lleno del Espíritu Santo, como mencioné hace un momento. Pero también debemos entender que es potestad del Espíritu Santo repartir los dones dentro de la iglesia, ¿cierto? Y hay unos dones, el de predicación, el de enseñanza, administración. Pablo los menciona en Romanos, en Corintios y en Efesios. Tiene 3 listas de dones, ¿cierto?
Y hay repartidos a ciertas personas, no todos tienen el don de predicar o de enseñar, lo que sea. Pero ¿sabe que hay un don que todos tenemos, todos los creyentes, adicional de un don particular? Es el de servicio. Todos lo tenemos, así que nadie tiene disculpa para decir, es que yo no tengo ese don. No, todos tenemos el don. Así que el Espíritu Santo será quien nos indique cómo usarlo. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos preparó? ¿Para qué nos trajo? ¿Cuál es el propósito que tenemos? En cada iglesia usted y yo cumplimos un propósito fundamental. Nuestros hermanos que se acaban de bajar de la tarima, el equipo de alabanza, ¿qué hacen ellos? Ayudarnos, ministrarnos a través de la alabanza para que personas como yo, y les voy a decir un secreto, usted nunca me verá aquí en la tarima cantando. O quizás ahora que salgan todos a ver los mariachis yo me puedo quedar cantando y no hay problema. Si yo canto, canto tan mal que hasta el agua se me va en la ducha cuando canto. Así que no lo hago. Por eso me hago allá atrásito y canto en silencio para que nadie se vaya a atormentar con mis alaridos. ¿Ok? Pero lo importante es que el título de diácono en la iglesia del libro de los Hechos nunca, y quiero ser bien enfático con esto, quiero que me preste atención. ¿Me están prestando atención? Dígame. Ok. El título diácono en la iglesia de los Hechos nunca fue un título de poder ni de autoridad, sino un título de servicio. De servicio. Desafortunadamente, los que llevamos cierto tiempo en las iglesias sabemos que ese título se le cambió el significado y para muchos es una posición ¿de qué? De autoridad. Porque yo soy el diácono. Si volvemos a la realidad, diácono es un servidor. Eso es lo que significa. Desafortunadamente, transliteramos esa palabra de los lenguajes originales al castellano y se convirtió en una de posición y de autoridad. Entonces, no es como la Biblia nos enseña, nunca ha sido una posición de poder, es lo mismo que pastor. Pastor tiene autoridad, pero es una autoridad delegada por Dios. ¿Para qué? Para servir. Para servir. ¿Sí ve? Todo. El don que usted tenga, se debe usar para servir a otros. Recuerde que es para otros. Tiene dos funciones fundamentales. Los dones que Dios repartió tienen dos funciones fundamentales. La primera de ellas es traer gloria a Dios y la segunda, ministrar a nuestros hermanos. Para eso nos dio los dones, para que podamos ministrar. Así que un diácono sabe cuál es su misión y sabe cuál es su lugar. Un diácono no es jefe. Un diácono es un servidor. Eso es. No es posición de autoridad. Así que un diácono efectivo sabe qué, cuál es su lugar, o sea que sabe cuál es el don que tiene y lo pone al servicio de la iglesia. Y la iglesia lo confirma. No tengo más tiempo para extenderme en esa parte, pero un diácono efectivo sabe cuál es su misión. Su misión es servir al cuerpo de Cristo, trayendo gloria al Padre, con lo que le haya dado el Señor. Si es la enseñanza, magnífico. Nuestros hermanos que cantan, no lo puedo clasificar como un don, pero cuando ponemos un talento al servicio de Dios, adquiere esa valor o esa presencia de ministrar. La alabanza es muy importante en la iglesia, por eso los cultos empiezan con alabanza, porque necesitamos preparar nuestro corazón, necesitamos rendirle al Señor adoración, alabanza, y luego viene la predicación, las enseñanzas, en fin. Así que hay una razón para ello. Y quinto, ¿estamos bien de tiempo? Sí, ya casi. Un diácono sabe que un día rendirá cuentas. Es decir, un servidor. Esto es lo último, pero no por eso lo menos importante. Cada diácono debe tener absolutamente claro que un día iremos a entregar cuentas de la mayordomía que el Señor nos entregó. Romanos capítulo 14, el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Se nos pedirán cuentas. Que no nos quede, mis hermanos queridos, la menor duda
que un día tendremos que rendir cuentas de lo que Dios nos encargó. Hay una historia, está en Mateo 25, no puedo contar toda la historia, pero creo que la mayoría la sabemos, cuando Jesús está hablando por medio de una parábola y dice que un señor vino y llamó a 3 de sus siervos y a uno le dio 5 talentos, al otro 3 y al otro 2, y se fue por un largo tiempo. Pero llegó el día de ¿qué? Que el Señor regresó, el amo regresó y les pidió cuentas. Le pidió cuentas al del 5, que había hecho el de 5, lo invirtió, lo usó y ganó otros 5. ¿Qué hizo el de 3? Lo invirtió, ganó y tenía otros 3. ¿Y el de 2 qué hizo? Los enterró. Y aparte de eso, como si no fuera suficiente, le dijo al Señor que es que él sabía que su amo era malo. Sabiendo que eres malo y yo mejor los enterré. Mi hermano, si usted ha recibido un don, cualquiera que sea, no lo entierre, úselo. Porque esta misma historia dice que aquel que le dieron 2, se le quitaron y se le dieron ¿a quién? Al que más. ¿Usted quiere que Dios le siga añadiendo dones? Use los que ya tiene. Póngalos al servicio de la iglesia, Y ojo, vuelvo y repito, esto no solo implica aquí, porque bueno, yo voy a servir, está bien. Acepto el reto, voy a servir en mi casa y voy a servir en la iglesia. El resto, no. No, si usted es cristiano, usted no es cristiano en su casa y en la iglesia nomás. Somos cristianos todo el tiempo, en todas partes. Y en todas partes tenemos que servir. Porque si hay algo que falta en este momento en el mundo, es que alguien sirva. Todos quieren sentarse y ser servidos. Y a eso no nos llamó el Señor. Así que concluyo con esto. La diaconía, tiene un pleno significado cuando ¿qué? Cuando servimos. Allí servimos. Y debemos prestarle el servicio ¿a quién? A otros, a nuestros hermanos. Y para ello debemos entonces, repito rápidamente, para ser un diácono, un servidor, debemos estar ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, tomar la iniciativa, seguir el ejemplo de Jesús, saber cuál es nuestro lugar y cuál es la misión que tenemos y tener claro que un día rendiremos cuentas por ello. Si nosotros usamos la palabra diaconía con su verdadero sentido y significado bíblico, como él o los que sirven, tal vez tendríamos menos problemas internos en la iglesia, porque una cosa es querer servir y otra cosa es querer mandar, porque lo uno es un siervo y el otro es un jefe. Déjenme terminar con esta breve historia, no me tardo mucho. Algunos de ustedes saben que tengo algo de experiencia en el ministerio, más de 25 años en Canadá. Y en esos 25 años de servicio he visto muchas peleas, y no se asusten los nuevos, por el micrófono. ¿Y saben a qué me refiero? Quieren las posiciones que se ven, pelean por el micrófono. Pero en esos mismos 25 años, nunca he visto una sola pelea por la escoba. Así que le vamos a pedir a nuestro pastor que ore y nos despide.